De esta manera vamos a aprovechar los recursos naturales y favorecer una producción sana, libre de agroquímicos y variada. En la naturaleza, los seres vivos que habitan el suelo se alimentan y a la vez descomponen los restos de vegetales y animales que quedan en la superficie. Es decir, son organismos y microorganismos que trabajan continuamente transformando los desechos en nutrientes para las plantas. Los nutrientes van a constituir entonces el alimento que las plantas van a tomar del suelo. En la huerta orgánica aprovechamos y promovemos la vida del suelo como fuente de nutrientes para nuestra producción. El uso de técnicas permitirá mantener y mejorar la fertilidad del suelo y la salud de las plantas en la huerta. Algunos seres vivos los vamos a poder observar nosotros a simple vista, como por ejemplo el caso de las lombrices, tijeretas y ciempié, mientras que otros organismos que están presentes no son vistos a simple vista, como es el caso de las bacterias y hongos. Bueno, entonces los elementos fundamentales de una huerta orgánica es asociar diferentes cultivos, es decir, no hacer un mismo cultivo, que haya biodiversidad. De esta manera se va a lograr todo una convivencia más saludable con el medio ambiente. Vamos a fabricar abono compuesto para alimentar esta huerta y nutrir de forma natural a los cultivos. Vamos a rotar los cultivos, es decir, no hacer siempre lo mismo ni en el mismo lugar, y de esa manera se va a lograr llevar adelante una huerta orgánica. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos, asociación, rotación y el uso de abonos, vamos a lograr un suelo fértil y el desarrollo consecuente de plantas sanas. ¿Cuál es la importancia entonces de hacer una huerta orgánica familiar? ¿Cuáles son los recursos necesarios para empezar a hacer una huerta? Entonces, para empezar a trabajar, vamos a tener que hacer un cerco para proteger el terreno de la entrada de los animales, es decir, que no puedan entrar animales que nos dañen nuestros cultivos. Tenemos que contar con un terreno soleado, al menos que tenga 5 horas de luz, asegurarnos una buena disponibilidad de agua, semillas y plantines y herramientas. En cuanto a las herramientas, vamos a necesitar una pala de punta, como la que se ve acá, rastrillo, regadera. Si no contamos con regadera, podemos fabricar una con botellas agujereadas en las tapas o con latas agujereadas. Y también vamos a necesitar contar con estaca e hilo para poder marcar el terreno donde vamos a hacer cada cultivo, poder delimitarlo. En regiones secas o muy calurosas, como por ejemplo en el norte del país, lo que hay que tener en cuenta es cuidar o proteger y ubicar la huerta en lugares que estén reparados del sol fuerte. Diseño de una huerta. Si disponemos de un terreno grande, por ejemplo 10 por 10 metros, podemos abastecer a nuestra familia de todo tipo de hortalizas. Y el terreno lo podemos dividir en 2 sectores. Un sector de huerta orgánica intensiva, donde podemos hacer hortalizas de hoja, de raíz y bulbo, es decir, hortalizas en forma asociada, y otro sector que lo podemos llamar sector de chacra, donde hacemos las especies que son más grandes, las hortalizas que son más grandes y que requieren menos cuidados, como el caso, por ejemplo, del maíz, el zapallo, los porotos, las habas, etc. Al cerco también lo podemos aprovechar, ahí podemos agarrar y sembrar plantas altas y trepadoras, como el caso de las arvejas, porotos, papa de aire u otras. También se podría hacer ahí aromáticas y flores, es decir, que en el cerco, ese cerco para proteger de la entrada de los animales, también le podemos dar un uso y utilizarlo para que crezcan plantas trepadoras como las que se ven en la imagen. Por ejemplo, en este caso se ve variedades de zapallo trepadoras con esta estructura que se llama zarcillo, que es como una hoja modificada en forma de rulo, que hace que se pueda ir trepando la planta. Ahora, si disponemos de un terreno pequeño,
es decir, no contamos con un terreno grande como habíamos visto anteriormente, igualmente podemos diseñar nuestra huerta. Vamos a aprovechar al máximo el espacio disponible, planificar la siembra y utilizar las prácticas fundamentales de huerta orgánica que acabamos de mencionar, que es la asociación de cultivos, es decir, hacer varios cultivos, que haya biodiversidad, rotación, no hacer siempre lo mismo, y abonos orgánicos. Entonces, en este caso, vamos a poder sembrar nuestras verduras en macetas, tarros, tachos o cajones. Lo importante en este caso es que estos recipientes tengan una profundidad mínima de 40 centímetros para permitir que crezcan las raíces. Hay que rellenar con buena tierra y asegurar un buen drenaje agujereando el fondo del recipiente y colocando estos recipientes sobre ladrillos como se ve en este caso. Para hacer en nuestra huerta orgánica tenemos una enorme variedad de hortalizas que podemos hacer, como las que se ven en esta imagen, y las cuales se aprovechan diferentes órganos de la planta. Por ejemplo, en el caso de las lechugas, las hojas, el espárrago, la estructura como se ve acá. Después tenemos las coles, la cebolla que se trata de un bulbo. Acá vemos algunas donde se aprovechan raíces, la papa que se trata de un tubérculo, el puerro, hojas como la selga. Veamos algunas de ellas de una manera más clara. Acá tenemos plantas de acelga y de achicoria, hortalizas de hoja. Una hortaliza de bulbo como el ajo, la albahaca, una aromática de hoja, el apio. Acá tenemos arveja con su flor característica blanca y la chaucha. Acá tenemos las batatas, berenjena, hortaliza de fruto, el brócoli, la cebolla con los bulbos, acá se ve, y la parte aérea donde están las hojas. En este caso una cebolla tenemos de verdeo, en este caso lo que se aprovecha en la parte aérea, es decir, las hojas, el coliflor, la escarola, espárrago, espinaca, frutilla y habas, la lechuga, el maíz dulce, que se consume en forma tierna, es decir, a diferencia del maíz que se utiliza como semilla, melón, pepino, acá tenemos perejil, pimientos de diferentes colores, poroto chaucha, rabanito, remolacha y repollo, tomate, repollo, acá se ven las cabezas de los repollos, la sandía, la zanahoria, la parte subterránea, la que se aprovecha que sería una raíz, zapallito verde del tronco, papines, el zapallo maduro, papa del aire. Algunas de las hortalizas que tendremos en la huerta son, por ejemplo, la lechuga con sus diferentes variedades. Acá tenemos, por ejemplo, la Crimor Inta, Grandes Lagos, lechuga mantecosa, lechuga de hoja suelta. La lechuga pasa por estos estados durante su desarrollo. En el estado de plántula, cuando es pequeña, estado de roseta, acá se va formando la cabeza, y acá cuando ya está florecida, y luego va a semillar. Acá tenemos en un invernadero plantas de lechuga junto a plantas de ají. Estas son las de ají o morrón y estas son las de lechuga. Acá tenemos la planta de tomate y sus diferentes estados. Cuando se inicia, estado de plántula, estado de desarrollo vegetativo, acá empieza a florecer y acá empieza a fructificar y dar los tomates. Y estos son plantines de tomate. Esta es una poda que se le hace a los tomates y el tutorado. El tomate en sus diferentes estadios. Acá vemos la planta de papa. Tenemos los tubérculos, tubérculo madre, las raíces. Esto se llama estolón. Y la parte aérea es lo que se ve acá, donde está el tallo, las hojas, los frutos y las flores características. Las etapas de desarrollo. Acá tenemos el tubérculo semilla sembrado,
Acá empieza a crecer la parte de arriba, crecimiento vegetativo, y emite raíces. Empieza a producir tubérculos, que son los que se ven acá, los tubérculos pequeños, y esos tubérculos empiezan a crecer. Esta es una papa brotada, se ven claramente los brotes. Esta es una planta de batata. Acá se ve en la parte subterránea cómo va creciendo, la parte de las hojas y la flor. Y los tipos de batatas que existen, la morada y las batatas blancas, que se ve en la parte interior el color. Acá cuando se cosecha, cómo se deja sobre el terreno. Y acá podemos ver la planta de zanahoria, con la parte aérea y la parte subterránea, que es la parte comestible. Estas son zanahorias deformadas por algunas enfermedades. Acá tenemos diferentes tipos de ajo: ajo blanco, colorado, ajo rosado y chino. Esta es la planta, un poco en detalle cómo es el fruto. Y las cebollas: cebolla colorada, valenciana, blanca. Acá se ve con un poco de detalle el bulbo con las catáfilas de protección, las raíces adventicias, las catáfilas de reserva y las hojas no desarrolladas acá en esta parte. Y las etapas de desarrollo de una planta de cebolla. Algunas de las plantas aromáticas que tendremos en nuestra huerta son las que se ven a continuación. Tenemos, por ejemplo, la albahaca, que tiene este tipo de hojas, es una aromática muy conocida. Después tenemos otra aromática que es el perejil, el cilantro, el orégano, la mejorana, que tiene esta característica. Esta es la forma de las hojas. Acá tenemos lo que son, o lo que se conoce como menta o hierbabuena. Estas son plantas de menta. Cibulet, tomillo, salvia, romero, melisa o toronjil, curry, lavandas, estragón ruso, tomillo, mentas, el perejil liso. Este se conoce como taco de reina o berro inglés. Todas esas son aromáticas, entonces. Y el oxalis. ¿Cuáles son los requerimientos de las hortalizas para crecer? Los cultivos hortícolas van a necesitar luz, es fundamental la presencia de sol, suelo, temperatura y buena disponibilidad de agua en cantidad y en calidad. Esos son los requerimientos con los que tenemos que contar cuando vamos a iniciar una huerta. Entonces, a la hora de elegir el sitio, habría que tener en cuenta las horas mínimas de sol que se requieren, que haya espacio, la presencia de tierra, el acceso al agua, que haya una protección contra el viento y cercar para evitar la entrada de animales. En cuanto al suelo, bueno, estas características: la presencia de arena, arcilla y limo, materia orgánica, presencia de organismos y microorganismos, y la nutrición de las plantas. Entonces, decimos que las plantas tienen requerimientos térmicos y lumínicos, de nutrientes, que es la fertilidad del suelo, requerimientos hídricos y de espacio. Dependiendo del tipo de hortaliza que hacemos, la morfología de la planta, el tamaño, la arquitectura. El ambiente óptimo, entonces, para diferentes cultivos tenemos las que prefieren climas más fríos, como es el caso de las coles, apio, lechuga, zanahoria, alcaucil,
acelga, espinaca, cebolla de verdeo, puerro, radicheta, habas y arvejas, y las que requieren clima más cálido, como las hortalizas de fruto, como por ejemplo el tomate, el melón, el pepino, el zapallo, la berenjena y pimiento, chaucha, sandía, melón y batata. El otro punto importante es el espacio, dependiendo de la forma y el tamaño de la planta. Si las raíces son superficiales, profundas, abundantes y pequeñas, y de la parte aérea, el tamaño de las hojas, de los tallos, todo eso nos va a determinar cuánto espacio vamos a necesitar a la hora de hacer una huerta. La siembra la vamos a poder iniciar en forma directa en el lugar definitivo o hacer almácigo, como se ve acá, y posterior trasplante de las plantas. Entonces podemos hacer una clasificación según la facilidad de realización de los cultivos. Cultivos fáciles de hacer, como por ejemplo los cultivos de hoja, como por ejemplo la lechuga, la rúcula, la selga. Algunos de dificultad media, por ejemplo el tomate, y los de alta dificultad, como por ejemplo el caso de la berenjena. Las fases lunares tienen una influencia en la siembra y trasplante de las plantas que crecen y fructifican arriba de la tierra. Entonces se recomienda sembrar en luna creciente, es decir, después de los 3 primeros días de luna nueva, hasta los últimos 3 días de luna llena, todas las plantas que crecen en altura y dan frutos, como es el caso de los tomates, berenjenas, maíz y arvejas. Lo que conviene es sembrar en luna menguante, es decir, después de los 3 últimos días de luna llena, hasta los 3 primeros días de luna nueva, todas las plantas que se desarrollan bajo tierra, como es el caso de las zanahorias, papa, remolacha, cebolla, ajo, etc. Todas las plantas que nacen a ras de la tierra, como por ejemplo algunas plantas hortícolas de hoja, como las lechugas, acelgas, espinacas, repollo, cuyo producto para el consumo entonces son las hojas frescas, se deberían sembrar en la fase de luna menguante, porque cuando se planean en luna creciente, tienden a subir a flor prematuramente, algo que es indeseable y que nosotros queremos evitar. La razón de todo esto radica en el aprovechamiento de la luna, de la luz lunar, que si bien es más débil que la del sol, penetra más profundamente en el suelo. Las semillas y plantines que reciben más radiación lunar en la primera etapa de su vida brotan rápidamente y desarrollan más hojas y flores. ¿De qué manera vamos a empezar a hacer la huerta? Ya sabemos que necesitamos contar con mínimo 5 horas de luz, una fuente de agua, un cerco para que no puedan ingresar los animales. En el cerco podemos hacer que crezcan las plantas que son trepadoras, como el caso de arvejas, porotos, aromáticas y flores. Necesitamos contar con semillas y diferentes tipos de herramientas: regadera, rastrillo, pala de punta, estacas, hilos. Acá se ven otras herramientas donde está la azada, por ejemplo, los guantes. Esas son todas las herramientas que tenemos que tener en nuestra huerta. Y también la exposición que le tenemos que dar a nuestra huerta, la orientación que hay que darle. Acá se ve un esquema de qué manera quedaría un sector de chacra donde tenemos cultivos grandes, como el caso de el maíz y las calabazas, las aromáticas y las trepadoras creciendo en el cerco. Acá vemos un sector donde hay tomates. Acá tenemos el sector de huerta orgánica intensiva, donde crecen otras hortalizas que requieren más cuidados, monte frutal que haga de cortina, una fuente de agua, y el sector de almácigos, donde se hacen los plantines que luego se van a trasplantar en el terreno. También, dependiendo de la época, se puede contar con un sector de invernáculo o de protección contra las heladas.
Para aprovechar mejor el espacio, también lo que se puede hacer con aquellas plantas que lo permiten, cultivarlas en macetas o en recipientes pequeños y de esa forma destinar el terreno a las plantas que requieren mayor espacio comparadas con esta. Los cuidados que le vamos a dar a la huerta nuestra es abonar la tierra, porque la tierra se va desgastando, va perdiendo fertilidad, regar las plantas por los requerimientos de humedad que les comentaba que tienen, protegerlas contra el frío, sobre todo aquellas plantas que son sensibles a las heladas, también protegerlas contra el calor, porque al igual que el frío, el calor puede ser dañino para nuestras plantas, cubrir el suelo con mantillo, que son restos de ramas y plantas, hacer raleos, es decir, eliminar las plantas que están en exceso, tutorar, que es colocar cañas así, de esta manera, en plantas que tienen tallos débiles, como por ejemplo el caso del tomate, para que sus frutos no se caigan y se vuelquen contra el terreno, hacer el desbrote y controlar las